Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y la oportunidad de llegar aquí, a tu casa de oración, alabar y bendecir tu nombre. Te presento la palabra que va a ser leída. Señor, sé tú ministrando a la vida de cada persona, que la atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni pestilencia enviante en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asno pisarás. Hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, aleluya. Y comenzamos con el Señor, que adorando al Señor. Cuánto te han errado, más se
especial, hermana Naila, gloria a Dios. Bendición especial, hermana Yadira, gloria a Dios. Y oramos, gloria a Dios. Nos portaste de pie, vamos a hacer una oración. Te voy a pedir a Pico que ore, ¿verdad?, por las citadas peticiones. Busca en peticiones, también le pido oración. Una pastora, compañera mía, hermana Lee, me llamó esta semana y me pidió la oración. Yo creo que para los pastores este tiempo ha sido un tiempo drenante. Es un tiempo preocupante donde ellos tienen que velar por las almas perdidas, tienen que estar velando por sus trabajos, más tienen que estar velando por la obra de Dios. Oremos por nuestros pastores, ¿verdad? Hagamos todos esta oración y pongamos todos delante de la presencia del Señor, reconociendo que Él es soberano, que Él es poderoso y que Él hace su voluntad. Él hace como Él quiere y nosotros creemos en la palabra de Dios, que esa es la palabra de un rey. Gracias, Señor, te damos porque tú nos escuchas, porque tú vives y reinas para siempre, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y tú estás con nosotros y nosotros confiamos en ti. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, Señor. Permanecimos en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros creemos en esa palabra tuya, Señor. Y tu palabra dice que tú llevaste todas, Señor, por todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Y todas nuestras dolencias, nosotros creemos en eso, Señor. Te pido por cada petición de los hermanos, Señor. Te pido por los pastores, Señor. Cuídalos. Sé con ellos, Señor, en todo momento. Ayúdale a aliviar la carga, Señor. Sé con ellos en todo momento, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a creer más en tu palabra, Señor, en esa petición. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y seguimos orando con el signo que dice: algo está cayendo aquí, gloria a Dios. Mientras lo quieras, y recolección de la frente, gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos se van a caer. Y su gloria tocará.
tierra sana. puede pasar por allí por la parte de la tesorería y ahí hacer su aportación misionera, ¿verdad? Y pueda colaborar con lo que es las misiones que aportan, ¿verdad?, de nuestro concilio de Iglesia de Pentecostal MI en la región de Puerto Rico. En esta mañana quisiera comentarles algo, ¿verdad?, de esta correspondencia que me llega de asociaciones misioneras. Y sabemos que, ¿verdad?, a lo largo del mundo entero hay personas que sufren a causa del Evangelio. Hay personas que son atacados por su fe, por servirle al Señor, como cada uno de nosotros. Y precisamente en este mes, el mes de noviembre, cada primer domingo del mes de noviembre, cada año, se celebra un Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y millones de cristianos del mundo entero nos unimos por esta causa. Y, ¿verdad?, para que esto pudiese lograrse, es porque la primera cosa que los cristianos perseguidos solicitan es la oración, precisamente la oración. Y por eso una de las formas en que se ha respondido a esta petición es haciendo este día, el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, que se celebra, como les mencioné, un día como hoy, 1 de noviembre. Así que hoy estamos celebrando este día de oración, de clamor especial por la iglesia perseguida, y a lo largo del mes de noviembre también, ¿verdad?, seguimos orando por ellos y teniéndolos en nuestros clamores. Y es por eso que a continuación les quisiera presentar unas imágenes que pude recopilar de cómo los cristianos son perseguidos en la República Centroafricana. O sea, estamos hablando de África, del otro lado del mundo, allá en el continente. Y cómo aún ellos así mantienen su fe en
en Cristo Jesús. Así que veamos estas imágenes. Mi nombre es Junet. Soy cristiana y amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a mis hijos y amo a las personas de mi país, la República Centroafricana. Mi país es habitado por cristianos y musulmanes y nos respetábamos siendo vecinos al mismo tiempo que yo trabajaba en alcanzarlos para Cristo. Pero mi deseo de vivir en paz no duró mucho tiempo. Nuestra aldea fue emboscada por atacantes islámicos. Empezaron a disparar sus armas y corrimos hacia los arbustos tan rápido como pudimos. Todos los cristianos en mi aldea fueron asesinados o obligados a esconderse. Mis hijos y yo escapamos, pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos los zapatos o la ropa. En los últimos 8 años, ataques como este han tenido como objetivo a los cristianos de la República Centroafricana y continúan hasta hoy. Iglesias y bases misioneras que tomaron décadas para ser edificadas fueron destruidas junto con las casas de los cristianos hasta quedar reducidas a cenizas. En una región, las únicas estructuras que se mantuvieron firmes fueron los techos de metal de 2 iglesias. Miles de cristianos han pasado años improvisando refugios temporales, lejos de sus hogares, mientras la violencia e inestabilidad continúan. Entregar la vital ayuda que los cristianos desplazados necesitan con urgencia a menudo significa surcar rutas intransitables utilizando aviones de carga, camiones, motocicletas, bicicletas e incluso canoas. Con la ayuda de Dios, los suministros logran llegar a los cristianos dispersos a través de diferentes campamentos. Actualmente, Janet y más de 30,000 cristianos en la República Centroafricana han sido expulsados de sus hogares solo por su fidelidad al seguir dando testimonio de Cristo en las zonas mayormente musulmanas a pesar de la intensa violencia islámica. Estos valientes creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la República Centroafricana, han mostrado el amor y el perdón de Dios a sus perseguidores. Ellos se mantienen fieles al Señor y confían en que Él suplirá sus necesidades. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vimos en estas imágenes cómo esta persona, estos hermanos allá en la República Centroafricana, fueron perseguidos, fueron removidos de sus hogares, les destruyeron sus iglesias, y aún así ellos mantuvieron su fe en el Señor Jesús. El llamado que hoy les hacemos a la iglesia es que oremos por ellos. Como ellos hay muchos otros hermanos que están sufriendo persecución. Oremos por los que sufren, por los que son testigos de Cristo. Iglesia, nosotros somos más que bendecidos. Amén. Seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y por lo que Él nos ha permitido nosotros tener en este momento. Y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y aún así, nosotros tengamos presente que el ser cristiano es sinónimo de ser un testigo. Y ser testigo se traduce en el original como un mártir. Así que
que si nosotros sufrimos por Cristo, que lo hagamos con una entrega total a Él. Porque dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Así que yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie, porque queremos hacer esta oración especial, ya que alrededor de todo el mundo se está celebrando este día de clamor por la iglesia perseguida. Quizás nosotros no somos igual de perseguidos como ellos, pero sí la iglesia está siendo atacada de alguna forma. Así que es tiempo de que nosotros como iglesia del Señor nos mantengamos firmes en la fe. Y en este clamor yo le voy a invitar a que usted presente delante del Señor y que oremos para que el reino de Dios continúe avanzando en la República de Centroafricano y alrededor de todo el mundo. Que oremos también por nuestros hermanos cristianos que están allá a distancia, para que mientras ellos se están sacrificando por todo por conocer otros a Cristo. Y también oremos para que nosotros seamos inspirados por su ejemplo de servir fielmente a Dios aquí en donde nosotros estamos. Así que vamos juntos a levantar nuestro clamor, levantar nuestra voz al cielo y levantemos nuestras manos a orar juntos por estos hermanos que están a la distancia. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta hora, Señor, como esta celebración que estamos haciendo de este día especial de clamor por la iglesia perseguida, Señor. Venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios, Señor, que todo lo puede, Señor, porque tú eres nuestro Señor, Padre Santo, y a ti te servimos, Señor, y por eso venimos delante de ti, Señor, para pedirte por nuestros hermanos allá a la distancia, Señor, que están siendo perseguidos, Señor, a causa de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu reino, Señor, sea establecido, Señor, a lo largo del mundo entero, Señor, que donde no te conozcan, Señor, puedan conocerte, Padre Santo, que allá, Señor, en específico, como hemos visto en este video, en la República Centroafricana, Señor, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, a través de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que nuestros hermanos, Señor, mientras ellos lo dan todo, Señor, por predicar de tu palabra, Señor, las señales les sigan, Señor, que ellos puedan ser de testimonio de quien tú eres, Señor, que ellos puedan, Padre Santo, ver milagros, Señor, que ellos puedan seguir proclamando de tu evangelio, Señor, y que aún nosotros, Señor, los que permanecemos aquí, Señor, en esta isla, en la isla de Puerto Rico, Señor, que nosotros podamos ser inspirados por su ejemplo, Señor, que nosotros podamos servirte fielmente, Señor, y que aún donde nosotros estemos, Padre, podamos mantenernos firmes, Señor, levantando la bandera del evangelio de Jesucristo nuestro Señor, y que podamos, Padre Santo, seguir avanzando, Señor, en tu voluntad, Dios. Así que te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y sigamos orando por nuestros amigos, los cristianos perseguidos. Nuestra pastora. Dios bendiga a nuestra hermana. Así los pies, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a leer el verso número 36. San Juan 18, 36. Cuando todos lo tengan, hermanos, digan amén. Dios los bendiga a todos. Qué bueno verlos en la mañana de hoy en la casa del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Leemos la primera y la última parte. Mi reino, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, pero mi reino no es de aquí. En esta mañana vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedir al Señor que Él abra nuestras vidas. Nos hemos gozado mucho en el servicio de hoy. Qué bueno que podemos clamar por las naciones y podemos pedir al Señor para que Él tenga misericordia. Y yo sé que el Señor escucha y que el Señor está con sus hijos. Esta es una mañana especial, una mañana misionera. También es una mañana que les pido la oración porque vamos a hacer un clamor. Yo le voy a pedir al pastor Vega Franqui que él dirija esta oración. Mi mamá tiene 8 hermanos. Uno de ellos se llama Pablo Ruiz. Hace varios meses atrás él estuvo con el micoplasma que dio antes del COVID
y sus pulmones estaban muy débiles. Luego volvió al hospital enfermo y el pasado viernes lo intervinieron porque está con COVID. Mi tío está en estado crítico en el Centro Médico de Mayagüez. Necesitamos que Dios intervenga. Se está solicitando plasma de hermanos, de gente que haya pasado por el COVID para poder ponérsela a él. Y yo les voy a pedir encarecidamente que en esta oración que vamos a hacer por el mensaje, para que Dios nos hable, también me acompañe a orar por mi tío Pablo. Cariñosamente le decimos Tito. Él fue el que me dijo: Sharon, llevar a los jóvenes la película de Vencedores, nos ve el programa por la internet y necesito una intervención de Dios. Sobre todo les pido que me ayuden a orar para que el Señor les salve, que Él se reconcilie con el Señor. Así que voy a invitar al pastor a que pase adelante y que se unan a presentar a mi tío Pablo, Tito, y que oren por el mensaje de la mañana de hoy para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. El pastor vio un milagro en la vida de su hijo. Somos testigos de lo que Dios puede hacer. Hermano, venga Frankie. Señor le bendiga, amados hermanos. Quiero decirle que mi hijo ha sido un milagro. Él fue hospitalizado, pero ese día no esperábamos que él viviera. Luego él testifica, me dice: papi, yo creía que ese día yo me iba con el Señor, pero Dios ha sido bueno. Le decía a una de las enfermeras, a mi nieta, que eso era un milagro, que no tuvieran que ponerlo ventilador. ¿Cómo llama? Ventilador. En un ventilador, porque si lo ponen en un ventilador no le hubiesen podido dar el tratamiento que le dieron. Y creemos que Dios ha obrado un milagro. Pero sí, le sigo pidiendo la oración porque todavía me preocupa que todavía en la casa tiene que tener el oxígeno porque todavía sus pulmones están débiles. Pero creemos que la obra que Dios comenzó la va a terminar tanto en mi hijo como el tío de nuestra hermana Chara. Clamamos al Señor. Amén. Dios oye el clamor de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre oyes el clamor de tu iglesia. Yo te presento en esta mañana de una manera especial el tío de nuestra hermana Sharon. Mientras nosotros clamamos a ti aquí, Señor, esperamos que tú estés allí fortaleciendo estos pulmones, Dios mío. Que la gloria tuya se manifieste de una manera especial. Creemos, Señor, que el tiempo de los milagros no ha pasado, que tú sigues haciendo milagros hoy, como los hiciste ayer. Por eso elevamos nuestras voces a ti y te damos gracias, Señor, anticipadas, porque el milagro está ahí, Dios mío. En esta hora también te presentamos a nuestra pastora ese mensaje, Señor. Unge sus labios para que las palabras que broten por sus labios sean dirigidas directamente y ungidas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos. Te pedimos por todos los que están quebrantados de salud, que están en hospitales, Señor del cielo, que ese milagro, Señor, también pueda ser realizado en cada uno de ellos. En tu nombre bendito y en tu nombre glorioso, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. 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 Gloria al Señor, lo creemos. Puedes adorar al Señor. Levanta tu mano y adora, glorifica, exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es bueno. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus asientos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús, grande es el Señor. En la mañana de hoy queremos reflexionar bajo el tema: que venga tu reino, que venga tu reino.
Nosotros vivimos en tiempos difíciles, tiempos descritos por el apóstol Pablo como tiempos peligrosos. Hay mucha gente que está buscando cómo sobrevivir en medio de este tiempo de tantos terrores, de tantos temores y de tanta incertidumbre. Nosotros también como hijos del Señor podemos caer en la trampa de nosotros pensar que por nuestras fuerzas, por nuestras herramientas, con nuestros métodos, con nuestras ideas, podemos hacer cambios o mejoras en un mundo que cada día se torna más hostil y más peligroso. Le sucedió a los discípulos de Jesús. La Escritura registra que ellos pensaban que el Mesías había venido para libertarlos de la bota opresora de Roma. Habían pensado que a través del Mesías iban a ser libertados de unos enemigos físicos que tenían el nombre de Imperio Romano. Incluso cuando Jesús muere y se le aparece luego resucitado a unos caminantes de Maús, que eran sus discípulos, en Lucas capítulo 24, verso 21, ellos, hablándole al Señor, le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no podían entender por qué había muerto Jesús. Ignoraban su resurrección y pensaban que el Señor estableciera el reino de Él en la tierra era significado de que iban a ser libertados de los romanos. A pesar de haber oído el Evangelio, a pesar de haber estado cerca del Señor, no conocían lo que era el reino de Dios o no lo podían entender como el Señor se los había enseñado. Pilato también padeció de lo mismo. Frente a él estaba Jesús como el Mesías. Le abre el Señor a él y le dice: Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Y él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Pensaba que sobre él mismo, sobre Pilato, estaba la autoridad para poder libertar a Jesús, ignorando que todo lo que estaba allí pasando era parte de un plan que ya había sido establecido desde el principio del siglo, desde el principio, desde antes de la creación. El apóstol Pedro, que estaba cerca de Jesús, tampoco podía entender lo que era el reino de Dios. Por eso cuando vinieron los saduceos, fariseos y Judas a apresar al Señor, y hubo un problema, él levantó la espada y le cortó la oreja al siervo de aquel líder religioso llamado Malco. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Porque Pedro no entendía cuál era el reino de Dios. Él quería con sus herramientas poder manifestar en la tierra lo que era el reino de Dios. Y cuando usted va a la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, puede leer expresiones como el reino de los cielos. Baja Mateo 13 y ves las parábolas y dice, el reino de los cielos es semejante. Baja Romanos y el apóstol también habla del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías, lo anunció y lo dijo para que la gente supiera y entendiera lo que era el reino de Dios. En Lucas capítulo 16, hoy vamos a correr un poquito por la Biblia, usted déjela abierta, sabe que yo siempre le invito a que la deje sobre su falda para que me siga en la lectura. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista hablaba del reino de Dios. Jesús, cuando empieza su ministerio, también le dice en Marcos 1, 14 y 15,
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el ministerio de Jesús, Jesús establece que con su llegada el reino de Dios se había acercado y que se necesitaba arrepentimiento y que se necesitaba creer en el Señor. Pero la gente de su tiempo no lo creyó. Tuvieron de frente el reino de Dios y no lo pudieron ver. Por eso dice Mateo 21:43 que Jesús dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Porque el pueblo de Israel, a pesar de estar esperando el Mesías, no pudieron identificar cuando llegó el Señor a ellos y se les reveló. Por tanto, Jesús, hablando a sus oyentes, le dice: estos no recibieron el reino de Dios, pero el reino de Dios entonces les será dado a otros y estos van a dar fruto. Y usted y yo somos esos otros, esos adoptivos, esos que vinimos a ser parte del árbol, pero que somos injertados en él. Sin embargo, cuando venga la tribulación sobre esta tierra y ya la iglesia no esté aquí, el Señor tendrá un trato especial con Israel, dice la Biblia, para revelarles el reino, porque Dios es fiel a su palabra y le prometió a Israel que estaría con ellos y el Señor estará siempre con su pueblo. Por eso dice Zacarías capítulo 12, verso 9: y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Cuando nosotros decimos que el reino de Dios, hablamos del reino de Dios, en la Escritura nosotros vemos que cuando se presenta el reino de Dios, es que el reino de Dios viene, que el Señor viene, que el Señor viene pronto por su iglesia, que el Señor viene por sus hijos. El tiempo que vivimos nos invita a olvidarnos del reino de Dios, a afanarnos por muchas cosas y a pensar tantas cosas que se nos olvide lo que es el reino de Dios. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, le dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, no somos de aquí. Yo escuchaba un testimonio, leí un testimonio de un hermano que fue a predicar a Rumania y le dijeron: cuando llegues allí, porque él iba a Checoslovaquia, Rumania y otros lugares, otros países por allí cerca, llevando unas conferencias, le dijeron: cuando tú llegues a Rumania, de seguro te van a parar en el tren cuando vean tu pasaporte americano. Y efectivamente lo pararon y fueron unos soldados bien hostiles a increparlo. Y yo sé que estas cosas pasan porque nosotros en Colombia también lo vimos, que nos quitaron los pasaportes y nos arrestaron en el DAS y estuvimos más de 16 horas con un grupo de jóvenes allí arrestados. Yo sé que eso es real, eso que presenta la hermana en la presentación de la iglesia perseguida, eso es verdad, eso sucede. Y cuando van allí en Rumania, se le acercan unos soldados que son bien groseros y ásperos con ellos. Y le dicen: muéstrenos el pasaporte que ustedes tienen allí. Ellos le entregaron los pasaportes y ya los iban a sacar de aquel tren. Y se acerca el líder, el capitán de ese escuadrón, y le dice: ¿qué ustedes tienen en las bolsas? A unas hermanas, y ellas le dicen: la Biblia. Y la abrieron y él le dice a los que están a su cargo: no hay nada que hacer, yo no veo aquí ningún estadounidense, yo no veo aquí ningún problema, no hay nada. Y luego viene el hermano rumano y le dice a los que están allí: ustedes no son de Estados Unidos, ustedes no son de este sitio, ustedes son peregrinos y extranjeros, y yo también soy peregrino y extranjero. Sucede que el líder de los soldados era un creyente,
Así que él entendía que esos eran sus hermanos y les dio libre acceso para que predicaran. Porque usted y yo no somos de este mundo, usted y yo no somos de aquí. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos una ciudadanía celestial. Y a veces con todas las cosas que pasan se nos olvida que el reino de Dios no es de este mundo. Y a veces tratamos de ayudar a Dios para resolver asuntos o atender propósitos que nosotros no podemos hacerlo porque solo le son conferidos a Dios hacerlo. Y la Escritura registra que el Evangelio del reino de Dios para los judíos, dice Pablo en 1 Corintios 1:23, para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura. Pero el Señor invita a sus hijos y le dice: mas ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el creyente, usted y yo que estamos aquí, tenemos que decirle: Señor, yo quiero buscar primeramente tu reino. Mientras oraba y le presentaba al Señor esta parte, venía a mi corazón y a mi mente el verso que dimos lectura en Juan. Y le decía: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? Y martillaba mi mente y mi corazón la expresión de Jesús al decir: mi reino no es de este mundo. Así que mi propósito en esta mañana, como el Señor me ayude, es a poder expresarle a usted, amado hermano, amada hermana, que su lugar no es este, que este no es su reino es celestial, es el reino de Dios. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. En esta coyuntura histórica que vivimos, donde vemos cómo se levanta la gente contra Cristo, donde se levanta la gente contra la iglesia, las cosas que están pasando en nuestro país y el mundo, podemos pensar al igual que Pedro, que Dios necesita que saquemos nuestra espada y le cortemos la oreja a Malco. Parece ser que hemos pensado o podemos pensar que Dios necesita de mis ideas, de mis herramientas, de mi conocimiento para establecer su reino en la tierra. Y buscamos formas de ayudar a Dios y buscamos maneras que el reino de Dios sea establecido en medio nuestro. Pero no hay manera de que eso suceda, porque el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino que ya Él trajo con la venida de Jesucristo y que cuando regrese por nosotros será establecido en la tierra. Pero usted y yo nada podemos hacer por ayudar al Señor. No debemos pensar que empuñando la espada podremos nosotros defender o establecer el reino de Dios. El tiempo que vivimos es tiempo peligroso. Cuando usted escucha que por allí se levantan algunos y en par de días son las elecciones, y mire que yo busqué algo negro para que nadie pensara que yo estaba hoy de algún color, gloria a Dios, y pensé en ponerme un trajecito rojo y dije: no me lo puedo poner. Vi un traje azul y dije: qué bonito, y dije: tampoco me lo puedo poner. Así que me voy de negro porque no quiero que nadie piense que alguno de esos colores o algún otro color nuevo que pueda aparecer será capaz de establecer el reino de Dios en la tierra. Y la iglesia del Señor tiene que entender que Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, es el único que puede resolver y atender los asuntos que hoy se están experimentando en nuestra tierra. Mateo capítulo 6, los versos del 33 al 34 dicen de la siguiente manera, gloria al Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Cuando usted lee la Escritura, reiteradamente el Señor dice que su reino será establecido. Que su reino será establecido. Marcos capítulo 10 y verso 15 tienen una expresión que quiero compartirla en esta mañana muy hermosa, y dice de la siguiente manera: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y algunos dicen, bueno, es que los niños son ingenuos. Sí, en efecto. Son sanos, sí, claro que sí. Son tiernos, sí. Pero los niños también son dependientes de sus padres. Usted no puede soltar un niño en la número 2 porque va a fallecer. No se puede valer por sí mismo, puede tener un accidente. No lo puede colocar en un lugar solo porque ese niño no será capaz de valerse porque es un niño todavía. Y cuando dice la Escritura que nosotros, si queremos que el reino de Dios es para los que son como niños, es porque son para aquellos que dependen de Dios. Son para aquellos que su dependencia está en el Señor, que entienden que no es con su fuerza, sino con su espíritu. Y cuando nosotros hablamos de buscar el reino de Dios, nosotros tenemos que decirle al Señor: yo dependo de ti en todos mis asuntos, en todas mis cosas. Mi dependencia proviene de ti. No soy yo, no son mis fuerzas, eres tú, Señor. De ti dependo. Toma control de mi vida y que sea como tú quieres. Y esa parte a veces se nos hace difícil, porque nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y a veces chocamos mucho con esto. Y el Espíritu de Dios ministra nuestras vidas y nos recuerda que será su voluntad en nuestras vidas. Como niños debemos depender del Señor. Mateo 5:3 dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu es tener necesidad de Dios, es reconocer que no podemos alcanzar la bondad de Dios ni su reino por nuestras propias fuerzas, es reconocer que nuestra dependencia es del Señor. Y dice la Biblia que cuando nosotros reconocemos eso, cuando tenemos hambre de Dios, cuando somos pobres en espíritu, Él nos dará el reino de los cielos. La Escritura dice que como nosotros somos peregrinos y extranjeros y nuestra ciudadanía no está en los cielos, tenemos que compartir el reino de Dios con otros. Hay que compartir el reino de Dios con otros. El apóstol, el libro de Lucas, en el capítulo 10, hay un verso que queremos darle lectura en esta mañana. Los versos del 8 al 11 dicen: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y la iglesia del Señor, gracias hermano, usted y yo somos los llamados a poder presentarle a la gente lo que es el reino de Dios. Somos los llamados a presentarle a los que no conocen qué es el reino de Dios, qué es lo que esto significa. Gloria al Señor. La Escritura dice que cuando vayamos a un lugar, vayamos allí delante de ellos, y donde entremos, vayamos y sanemos a los enfermos y le digamos a los que hayan allí: el reino de Dios se ha acercado. Y esa precisamente es la misión de la iglesia: acercar el reino de Dios a la gente que no conoce al Señor. Pero usted y yo no
vamos a poder acercar el reino de Dios si nosotros no vivimos en el reino de Dios. Y vivir en el reino de Dios es no vivir de acuerdo a los estatutos terrenales, sino a las reglas celestiales, a las reglas del reino, a depender del Señor, a confiar en el Señor, a esperar en el Señor. El reino de Dios no es este reino, el reino de Dios es el reino espiritual. Y hay tantas cosas que nosotros pudiéramos hablar en esta mañana sobre el reino de Dios, y el tiempo me está traicionando y me traiciona para poder compartirla con usted. Pero la Escritura dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que compartir lo que es el reino de Dios. Y aunque la gente nos persiga y nos diga cualquier cosa, tenemos que entender que somos bienaventurados. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces queremos el reino de los cielos sin la persecución. Claro, porque a nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta que le digan algo doloroso o que lo afecten. Pero la Escritura dice en ese verso número 10 que cuando padecemos persecución por causa de la justicia, somos herederos del reino de los cielos. Somos bienaventurados. Vivir el reino de Dios es vivir bajo la sujeción de Dios. Vivir el reino de Dios es que la palabra del Señor sea nuestra guía y nuestra dirección. Vivir el reino de Dios es que el Señor, estamos nosotros sujetos al Señor, dependemos del Señor, porque su reino no es de este mundo. Vivir el reino de Dios es saber que nuestras batallas y nuestras luchas no las podemos batallar ni luchar con nuestras propias herramientas, que necesitamos las armas espirituales. Vivir el reino de Dios es entender lo que dice aquella porción hermosa cuando Jesús le habla a sus discípulos y les habla en la oración sobre cómo orar, que le dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea que vivir el reino de Dios es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. No es que mi voluntad se cumpla, es que la voluntad de Dios se haga. Y a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, nosotros queremos que la voluntad de Dios sea similar a nuestra voluntad, que se parezca a nuestros deseos. Pero la voluntad de Dios es una, es santa, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. Así que es mejor que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas que nuestra propia voluntad. Vivir en el reino de Dios es parecernos a aquel hombre llamado Noé, que dice la Biblia que aún en medio de una generación bien perversa, donde la gente andaba como bien le parecía, Noé vivía en la gracia de Dios. Noé vivía haciendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo llamó y le dijo: construye un arca en la que vas a ser salvado tú y tus hijos. Vivir en el reino de Dios es vivir como que somos un pueblo diferente, como que somos un pueblo distinto. El martes se levantará mucha gente para tratar de presentar que sus ideologías políticas son la solución para los problemas de nuestro país. Quiera Dios que ninguno de los que estemos aquí hayamos puesto nuestra confianza en los hombres, porque la Biblia dice aún que es maldito aquel que pone su confianza en otro hombre, porque nuestra confianza no proviene de los hombres, nuestra confianza está establecida en Dios. Hemos sido llamados como pueblo diferente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a esto. Tenemos que pedirle al Señor: Dios mío, que venga tu reino, que venga tu reino. Y eso va en dos direcciones: que venga tu reino
Señor, que tú vengas por nosotros, que venga tu reino, que tu voluntad se cumpla en mi vida, que yo pueda vivir bajo los estatutos de tu reino, que se haga en nosotros tu voluntad, como tú desees, que sea menos de mí y más de ti, Señor. Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y usted y yo, como hijos de Dios, también tenemos que entender que nuestro reino no es de este mundo si somos hijos de Dios, que nuestra ciudadanía no está en este lugar, que no debemos aferrarnos a las cosas terrenales, sino a las cosas eternas, que nuestra dependencia viene de Dios, que quien te ha dado el sustento es el Señor, que quien te ha dado la victoria es el Señor, que quien te ha dado la salud es el Señor, quien te ha dado las fuerzas es el Señor. ¿Por qué pensar que hay formas de obtener esto cuando solo se pueden obtener a través de Cristo y su reino? ¿Cómo vamos a pensar nosotros como hijos de Dios que algo podemos hacer? El apóstol Pablo decía que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo puedo comprender cómo vive nuestro país y yo puedo comprender la necesidad de tener gente de acuerdo a nuestros valores. Lo que yo no puedo entender es que alguno de nosotros, siendo creyente, piense que a través de alguna estructura del gobierno nuestro, alguna estructura humana, podremos resolver problemas espirituales. Eso es lo que yo no puedo entender. Usted y yo dependemos de Cristo. Y yo le invito a que hoy tomemos en nuestras manos, empuñemos la bandera del Evangelio y no empuñemos la bandera de ningún partido pensando que en alguno de ellos hay solución y respuesta. Que usted y yo, más que políticos, seamos creyentes, seamos cristianos. El reino de Dios no es de este mundo. El país nuestro no lo resuelve ni los populares, ni los PNP, ni los PIB, ni Alexandra Lúgaro, ni César, ni el otro. Lo resuelve Cristo. Usted ejerza su derecho, porque hay países donde la gente no puede votar si usted quiere. Y si usted no quiere votar, también ese es su derecho. Pero vaya dirigido por Dios y no piense que alguno de ellos es la solución para lo que solo puede resolver el Evangelio de Cristo. Y no se incline ante líderes políticos y no se incline ante plataformas políticas, porque los cristianos no somos idólatras, los creyentes servimos a Cristo Jesús. Así que no importa lo que usted vea de frente, Cristo va a votar, que lo dirija el Señor y vote de acuerdo a sus valores, pero no se incline a ningún otro Dios, porque el único y verdadero Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, y su reino no es de este mundo, no es de este mundo. Nosotros no estamos buscando algo de este mundo. Nosotros no necesitamos algo de este mundo. Nosotros lo que necesitamos es a Cristo, es la salvación, es la vida eterna, es el gozo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Israel no pudo entender que Jesús venía como Salvador y Mesías, y entendía que Jesús llegaba como líder político. Por eso no pudo recibir al Mesías, por eso no lo pudo entender, porque no entendía lo que era el reino de Dios. Y usted y yo no debemos caer en la misma trampa. Usted y yo tenemos que ir a Cristo. Solo tu Cristo limpia nuestro país. Por eso yo le pedí, hermano, estas 2 semanas estemos en oración y en ayuno. Yo no sé cuántos lo pudieron hacer, pero todavía le queda oportunidad. Vamos a clamar al Señor para que Él tenga misericordia de nuestro país. Y tenemos que entender que esto no es ni con ejército, ni es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Es con el Espíritu de Dios. Cuídate, iglesia. Cuídate. El reino de Dios no es de este mundo. No pongamos la mira en las cosas de la tierra. Pongamos la mira en Dios.
porque nosotros somos muertos en Dios a nuestro pecado, a nuestra concupiscencia, a nuestra pasada manera de vivir. Miremos arriba, miremos al cielo, miremos al Señor, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. Cuando yo era una niña, recuerdo en uno de los lugares que mi papá fue a pastorear con mi familia, en un tiempo similar a este, estaba mi papá predicando tal vez algo parecido a esto que estamos hablando en esta mañana. Un grupo de hermanos salieron y dijeron que ellos iban a hacer lo que tendrían que hacer en sus ideologías políticas. Cuando ganó el alcalde de ese pueblo, que le decían Toño, yo no sé, en todos los pueblos hay un alcalde que se ha llamado Toño, en ese también. Pues allá, cuando ganó Toño, fueron a la casa del hermano de la iglesia y lo llamaron por su nombre, como de manera bien alta. Había como un grupo de una fila de hermanos de la iglesia. Le llamaron, fulano, mira cómo arrastramos. Y estaban arrastrando una palma, porque Toño era popular, y que iban arrastrando una palma. Le dijeron, fulano, mira cómo arrastramos la palma. Ganó Toño. No entendían de dónde era su reino. Una de las imágenes más tristes que yo tengo de algún creyente ha sido esa, cómo ponían su confianza en los hombres. Toda la gente vecina de este hermano de la iglesia nunca fue a la iglesia, porque llamaron a aquel lugar como que allí lo que había era un chorro de populares que no querían a los que no eran populares. Se desvirtuó el testimonio de la iglesia por la actitud de gente que no entendía de dónde era su reino. Y yo hoy les quiero preguntar, ¿de dónde es su reino? ¿A quién usted espera? ¿A quién espero yo? El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es sublime, es espiritual, es excelso. No pienses que con estrategias humanas podrás alcanzar el reino de Dios. Solo a través de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Digamos, como dijo el Señor en la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Pidamos al Señor que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, que nos ayude el Señor. Y si por servir al Señor tendremos que pasar por persecución, créeme que eres bienaventurado y tendrás gran galardón en los cielos y el reino de Dios se ha acercado. Iglesia del Señor, ¿dónde está nuestro reino? ¿Dónde está nuestro reino? Que levantemos hoy las manos y digamos, Señor, tú eres mi reino, tú eres mi Señor. En ti es que está mi confianza, en ti espero, solo en ti. En estos momentos vamos a hacer un clan, porque el próximo lunes se deciden los líderes que van a estar gobernando en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y nosotros pues tenemos una relación cercana con Estados Unidos, así que lo que sucede allá, a nosotros aquí también nos impacta. Vamos a orar para que el Señor haga su voluntad. Y yo espero que el miércoles, que aquí hay culto de oración y de estudio bíblico, aunque sea que si allá usted haya reído mucho, venga con las arrugas de la risa, o si ha llorado mucho, venga con las ojeras del llanto, no importa, porque tu reino es de los cielos. Así que pueden venir a orar y a confiar en el Señor. Pero hoy vamos a orar para que el Señor traiga su reino sobre la tierra. Esto quiere decir para que su voluntad sea cumplida en nosotros, para que el Señor se mueva y la tierra sea llena de su gloria, para que el Señor venga por nosotros, porque es que su reino no es de este mundo, y que usted y yo como hijos del Señor podamos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también viene nuestra esperanza. Estemos en pie, hermanos. Gloria al Señor.
Padre celestial y Padre bueno, delante de tu presencia estamos, Señor, y nos humillamos delante de ti. Sabemos, Señor, que tu reino no es de este mundo, que nosotros no podemos, Padre celestial, poner nuestra confianza en estructuras ni herramientas humanas, que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti. Te rogamos, mi buen Señor, que nuestra fe no falte en este tiempo, que podamos confiadamente comprender que solo a través de ti, Jesucristo, podemos obtener la salvación y la vida eterna. Establece tu reino en nuestras vidas. Padre celestial, que hagamos lo que es tu voluntad, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. La tuya, Dios, tu voluntad, que tu reino se establezca en nosotros. Oh Dios del cielo, mira la situación de nuestro país. Padre, estos tiempos se tornan violentos. Hay accidentes, hay peligros, hay peleas, hay violencia. Pero yo te ruego que tú inundes nuestra isla de tu paz. Tú tienes a Puerto Rico como tu isla, es la isla del Cordero. Provoca un avivamiento en nuestro país, que seamos capaces de entender que nuestra esperanza solo proviene de ti, Señor. Mira los hermanos, las hermanas que están aquí en esta mañana. Yo te pido que tú le des discernimiento de espíritu y les dirijas en el momento de votar. Es un derecho ciudadano, Señor, y yo te ruego, Dios del cielo, que tú nos des la capacidad para poder ejercerlo, pero no colocando nuestra confianza en los hombres, sino colocando nuestra confianza en ti. Dios del cielo, gracias, porque tú siempre cuidas de los tuyos. Padre, despeja los aires, coloca gente que te tema a ti. La Biblia dice que cuando los gobernantes te temen a ti, el pueblo no sufre. Nuestro país ha sufrido mucho, Señor. Y yo te ruego, Dios, que tú establezcas tu reino entre nosotros. Que coloques gente que sea afín al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Y que puedan comprender, Señor, que no se puede gobernar una nación si tú no estás presente. Pero yo te ruego por nosotros, Señor, que a pesar de la persecución y de las situaciones de dificultad, podamos entender, Señor, que el auxilio solo proviene de ti. Que no lo olvidemos. Bendice a cada familia aquí representada y guarda nuestro país. Estamos en tus manos. Que no se le cierren las puertas a la iglesia. Que podamos continuar esparciendo el mensaje de salvación y llevándolo a otros países que no conocen de ti. Guárdanos y protégenos. Estamos confiados de que tú vas a cumplir tu propósito y tu voluntad por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y gracias. Que venga tu reino, Señor. Establece tu reino entre nosotros. Establece tu reino entre nosotros. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Amén. Gloria a Jesús. Puedes adorar al Señor, aleluya, y glorificar el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor establezca su reino en nuestras vidas y vivamos de acuerdo al reino de Dios. Vivamos de acuerdo al reino de Dios. Vamos a dar lectura a los anuncios de esta semana. Mi hermana Teresa va a dar lectura a los mismos. Gloria al Señor, y les invitamos a que todos digan presente. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Grande es nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Nos hemos gozado, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor y adorarlo a través, ¿verdad?, de los cánticos, recibir esa bendición y a través de la palabra, ¿verdad?, que ha traído nuestra pastora. En esta mañana, pues, vengo a cargo los anuncios. Pues envío el saludo a la hermana Isabel. Sé que está delicada de salud, pero sabemos que el Señor está obrando en su vida y
enviamos una pronta recuperación. Tengo por aquí en esta semana pues los hermanos que estarán de cumpleaños. Tenemos a la hermana Modesta Miranda, la hermana Margarita López y a la jovencita Yaremi Jiménez. Les deseamos, ¿verdad?, que el Señor les bendiga y que estén cumpliendo mucho más en los caminos del Señor, ¿verdad?, y que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. En los anuncios de esta semana, de 2 al 8 de noviembre, y tiene el texto, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Se encuentra en Salmos 100, verso 5. Gloria a Dios. Y pues sabemos, ¿verdad?, que esta semana pues los servicios son cortos, pero comenzamos este miércoles 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Se estará abriendo el templo y la hermana Belén tendrá a cargo el culto, el servicio de oración, devocionales a cargo del grupo, y la hermana Belén tendrá unos clamores. En la noche, a las 7 de la noche, tenemos el servicio de oración y la escuela bíblica. El viernes 6 de noviembre a las 7:30 tendremos el servicio de niños por Facebook Live. Y el domingo es el servicio del aniversario de la iglesia. Tendremos un servicio a las 9:30 de la mañana aquí en el templo. El devocional estará a cargo de la hermana Natalie Martínez y el grupo de adoración. Los mujeres estarán recogiendo las ofrendas. Predica el pastor Gerardo Vázquez, oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la región de Puerto Rico. Y tenemos unos anuncios especiales del 16 al 22 de noviembre, la semana de la recolección de las cajas del proyecto Niño de la Navidad. Hasta aquí los anuncios, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Teresa. Ya saben, hermanos, el miércoles tenemos servicio en la mañana. La hermana Belén está a cargo del servicio a las 9, y luego a las 7 de la noche se abren las puertas del templo. El viernes la hermana Nacha tiene a cargo la clase de los niños a través del Facebook Live, así que hay Sociedad de Niños este viernes. Y el domingo cumplimos como Iglesia del Señor aquí en Atillo 60 años. No es del templo, es de la obra aquí en Atillo de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y el tema o el lema de ese aniversario está en Salmo 22:30. Les voy a leer de la Biblia traducción en lenguaje actual. Mis hijos te rendirán culto, las generaciones futuras te alabarán. Así que vengan con gozo. Como vieron en el programa, el domingo solo hay un servicio, el servicio de las 9:30. Así que lleguen a la casa del Señor, que vamos a estar celebrando el aniversario de nuestra iglesia. No se quede nadie, que estamos de fiesta, gloria al Señor, porque el Señor nos ha bendecido con 60 años predicando el mensaje de salvación y predicando el mensaje del reino de los cielos. Así que ahora vamos a estar puestos en pie para despedirnos en oración hasta nuestros hogares y así recibir a los hermanos que vienen hasta el segundo servicio, dándole gracias al Señor por su palabra y confiando que Él va a continuar hablando a nuestras vidas. Hermana Margarita. Sí, el miércoles hay culto de oración en la mañana y el lugar del martes va a ser miércoles en la noche. Correcto. El miércoles en la noche servicio de oración y escuela bíblica. Oramos. Amado Señor y Padre Celestial, en esta mañana tuya te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos y congregados para honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre Celestial, que tu mano poderosa nos sostenga, que seas con nosotros, que este día nos dé un día de victoria, donde podamos ver tu mano moverse de forma especial. Mira aquellos hermanos, Padre Celestial, que no han podido llegar porque están enfermos. Te rogamos, Dios, que pongas tu mano sobre ellos y que les bendiga, que podamos alentarles nosotros para seguir adelante y que sea la presencia tuya en nuestros corazones. Te rogamos, oh Dios del cielo,
cielo, que vayas con nosotros hasta nuestros hogares y que esta semana sea una semana de victoria en tu nombre, que con gozo nos veamos el miércoles para orar y para estudiar la palabra, el domingo estemos aquí en tu casa y el viernes nuestros hijos atentos a la palabra que tú tendrás para ellos a través de servicio para los niños en Facebook Live. Bendice a los hermanos que están tomando las clases de doctrina, que este jueves, Padre Celestial, tendremos clases. Te pedimos por ellos que los bendiga y que pronto podamos celebrar el bautismo de nuestros hermanos, reconociéndote a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora te suplicamos que vayas con nosotros hasta nuestros hogares y nos cuides con tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo del Señor dice: